Buenos días, ya está cerca la Navidad. Vamos a ver los lenguajes de programación, unos truquitos para aprender a programar y las características de los lenguajes de programación. Y lo primero es que a programar se aprende programando. Todos los conocimientos tienen un componente teórico y otro práctico. A programar se aprende programando, aunque para ello necesitamos la teoría. Bueno, voy a dar alguna definición, por ejemplo, DAM, que significa Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma. La programación no es fácil, pero tampoco es imposible. Su aprendizaje y su curva de aprendizaje son muy similares a aprender idiomas. Nuestra recomendación es que te llenes de paciencia y no te pongas expectativas altas. Nadie nació sabiendo y lo recomendable es empezar poco a poco por lo básico y sobre todo equivocándose cada vez que fallamos. Estamos más cerca de hacerlo bien, porque si tomamos notas de nuestros errores es cuestión de tiempo alcanzar el éxito. Hay que tomar un libro para que sea nuestra guía en los conceptos fundamentales. Un libro o manual será nuestra guía fundamental para interiorizar los conceptos básicos. Es importante que el libro sea la base a través de la que obtengamos el aprendizaje fundamental y nos revelará los primeros pasos para hacer nuestras primeras prácticas con código. Sin saber los conocimientos básicos, es imposible ponerse a programar. Es aconsejable tener los comandos fundamentales de nuestro código en un pequeño esquema cuando nos pongamos a trabajar. La idea es ir recopilando apuntes, tenerlos siempre a mano para repasar, para irlos aprendiendo y haciendo conforme vamos creando código, y también nos servirá de recordatorio si estamos un tiempo sin programar. De hecho, se aprenden diversos lenguajes. Es importante tener las expresiones iniciales a la hora de crear código para poder recordarlo todo más rápido. ¿Pero qué es un lenguaje de programación? El lenguaje de programación es un lenguaje formal o artificial, un lenguaje con reglas gramaticales bien definidas que le proporciona a una persona, en este caso al programador, la capacidad de escribir programar una serie de instrucciones o secuencias de órdenes en forma de algoritmos con el fin de controlar el comportamiento físico o lógico de un sistema informático. De esta manera se pueden obtener diversos tipos de datos o ejecutar determinadas tareas. A todo este conjunto de órdenes escritas mediante un lenguaje de programación se le llama programa informático. Es una herramienta que nos permite dar órdenes a un ordenador a través de código. Ese código está estructurado para que los programadores podamos escribirlo siguiendo una lógica, y esto lo llamamos lógica de programación. La programación es el arte mediante el que solucionamos los problemas creando soluciones a través de un lenguaje de programación. Aquí he puesto de ejemplo varios lenguajes de programación. He puesto el HTML, que es para programación web, CSS es el lenguaje de cascadas para la programación web, pero para ponerle bonito. El PHP se puede combinar muy bien con el HTML, también el JavaScript, y luego tenemos el Java, que ya es muy conocido, el Python, que es nuevo, pero está subiendo como la espuma, y Android, que es el de los móviles. ¿Cuál es el lenguaje de programación más usado? Pues el lenguaje de programación más usado es Java. No debemos confundir Java con JavaScript, ya que son lenguajes de programación diferentes, aunque su nombre sea parecido. El lenguaje de programación más fácil, Python, es como si escribiéramos en inglés. Y el lenguaje de programación más difícil es el C++ o C++. Venga, vamos a ver otra definición, IDE. IDE significa entorno de desarrollo. Bueno, aquí teníamos los tres lenguajes de programación que he comentado: el más usado, el Java; el más fácil, el Python; y el más difícil, el C++. Cada lenguaje de programación se representa con un símbolo. Vamos con las características de los lenguajes de programación. Hay lenguajes de programación que son idóneos para crear determinadas cosas. Por ejemplo, hay lenguajes de programación idóneos para crear aplicaciones web, y otros que para aplicaciones web no valen, pero sí para crear aplicaciones de escritorio. Cada lenguaje de programación es ideal para crear determinadas aplicaciones. Es decir, que según lo que tengamos que hacer, nos va a venir mejor un lenguaje de programación u otro. Dentro de los lenguajes de programación tenemos de alto nivel o de bajo nivel. Los de
alto nivel es el lenguaje natural. Por ejemplo, Python es de alto nivel. Los de bajo nivel, su nivel es próximo al lenguaje del código máquina, que decíamos que es el lenguaje de los ordenadores, que es el código binario, ceros y unos. Y los de muy alto nivel ya son en inglés. La portabilidad. La portabilidad es que funcione en todos los sistemas operativos. Y aquí pues he puesto la representación gráfica de algunos sistemas operativos. Este primer icono es el de Android, aquí tenemos el de Apple, Solaris, Windows, Linux y Opera. Los lenguajes de programación pueden ser también estáticos y dinámicos. Si hay que declarar la variable antes de la ejecución, el tipado sería static, si no hace falta, sería dinámico.